¿Qué tal? Muy buenos días, buenas noches o buenas tardes, según sea el caso. Queridos estudiantes, vamos a empezar entonces ahora con nuestra segunda actividad, pero recordemos que estamos en la experiencia de aprendizaje número 8, titulado Prototipamos juguetes hechos de plásticos reciclados que permitan generar ingresos económicos en la familia. Excelente, entonces ahora pasemos al desarrollo de nuestra actividad de hoy. A ver, recordemos primero cuál ha sido nuestro desafío. Recuerden, y eso que tengan muy en cuenta porque vamos a necesitarlo recordar en el transcurso de esta clase. Además, ustedes la semana pasada me han escrito sus propios desafíos y eso también recuerden cómo lo han hecho. Pero, siguiendo con el ejemplo de nuestras actividades, vamos a recordar el nuestro. En la ficha resumen también está de la semana pasada. ¿Cuál era nuestro desafío? Ahí está en forma de pregunta. ¿Cómo podríamos elaborar prototipos de juguetes hechos de plástico reciclados para promover el cuidado del ambiente y generar ingresos económicos en las familias del distrito de Pimentel? Era el ejemplo, ¿no? Ustedes ya también hicieron cada uno la semana pasada un ejemplo parecido. Listo, una vez recordado nuestro desafío, continuamos. Vamos a ver entonces cómo se titula nuestra segunda actividad de esta semana. A ver, la actividad se titula Definimos el problema basándonos en la información obtenida. Ese es el título de nuestra segunda actividad. ¿Cuál va a ser nuestro propósito? Nuestro propósito será que organizaremos la información y definiremos el problema para generar ideas creativas como alternativas de solución y entrar a la fase idear en la siguiente actividad, o sea, de la siguiente semana. Entonces, hoy día vamos a organizar y vamos a definir el problema, ¿no? Vamos a pasar a la fase definir el día de hoy. Del Design Thinking, no se olviden. Listo, ya sabemos cuál será nuestro propósito, está claro entonces. Y vamos a ver, entrando ya a nuestra actividad que corresponde a hoy. Bien, empezamos la actividad desarrollando la fase definir. Lo primero que haremos será organizar la información obtenida de la entrevista libre, esa técnica que hemos hecho la semana pasada. Con esta información podemos generar ideas que den respuestas a problemas o necesidades. En esta ocasión vamos a utilizar la técnica saturar y agrupar. Interesante técnica. ¿En qué consiste? Bueno, la técnica saturar y agrupar ya se divide en dos fases. Y las fases que se mencionan es su propio nombre, la fase saturar, donde escribimos frases sobre la información recogida en la entrevista. También podemos considerar las palabras exactas dichas por los entrevistados. ¿Se acuerdan? La semana pasada hemos hecho eso, ¿no? Y además podemos anotar las frases con un post-it, ¿no? O esos papelitos adhesivos que también tenemos nosotros por conocimiento seguramente en casa. Puede ser también otros, ¿no? Quizás papeles o cartones recortados donde estamos apuntando todas esas frasecitas que dijeron nuestros entrevistados en la fase pasada que hemos hecho, la fase empatizar. Luego, ¿no? Está la fase agrupar. La fase agrupar ya se tiene en cuenta toda la información en los papelitos ya que hemos tenido a la mano y luego empezamos a agrupar las anotaciones en función de las similitudes que comparten. En algunos casos quizás también podrían repetirse. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Saturar y luego agrupar. Recuerden, saturar se dice todas las frases que nos dijeron. Aquí en la entrevista pasada seguramente se encontró pues, ¿no? cinco cosas que nos dijeron en las entrevistas concerniente a nuestro desafío.
Por ejemplo, una de ellas decía, me da mucha pena, ¿no? Se habla mucho de contaminación, pero no hacen nada. El plástico contamina el ambiente. Otro por ahí también comentó lo siguiente. Intenté reciclar, dijo, ¿no? Pero no puedo llevarlo a otro lugar y eso me estresa. Y así, ¿ve? Cosas puntuales, frases que quedaron de hecho muy relevantes en nuestra entrevista, se ponen a saturar. Todas las frases que nos dijeron en las entrevistas. Y luego de eso vamos a agruparlos aquí. Por un lado ponemos las opiniones y por otro lado ponemos las utilidades de las opiniones. Por ejemplo, dice, ¿ve? Me da mucha pena, ¿no? Recordando esta opinión, me da mucha pena. Se habla de de contaminación, pero no hacemos nada. El plástico contamina el ambiente. Y los que son de utilidad, quizás más importante es esta partecita, ¿no? Las que tienen más utilidad entre las opiniones que se dieron. Entonces, si se dan cuenta, son del mismo color. Mira, ¿ve? Aquí, por ejemplo, acá están todos juntos. Las opiniones y algunas cosas útiles también que nos dijeron. Las opiniones están acá, ¿ve? De color marroncito y uno verdecito. Y acá están, ¿ve? Mira, ¿ve? Justo en el bloque opiniones. Y lo que son más útiles están aquí de color celestito, que es lo mismo, ¿ve? Entonces es nada más cuestión de ponerlo en grupos en este caso. Grupos de opiniones y grupos que fueron de gran utilidad, de esas frases que nos dejaron. ¿Ya? Excelente. Estos nos ayudan más, de hecho. Una vez que hemos utilizado nuestra técnica saturar y agrupar, entonces ahora nos toca a nosotros también, en base a nuestro desafío, aplicar esta técnica. No se olviden, saturamos en papelitos, por decirlo así, varias frases que nos puedan decir y luego los agrupamos, qué son opiniones y qué cosas pueden ser de gran utilidad porque nos van a generar bastantes ideas innovadoras. ¿Ya? Eso entonces, chicos, en cuanto a la fase definir y la técnica saturar y agrupar. Pero esta fase no queda ahí. La fase del design thinking, la fase de definir no queda ahí, sino que después de saturar y agrupar aplicamos la técnica llamada técnica POP, ¿ya? La técnica POP. Esta técnica POP, ¿ya? Tenemos que utilizarlo después de haber recogido la información, la hemos organizado y procesado, como hemos hecho, ¿no? En la técnica saturar y agrupar. Entonces, una vez hecho eso, ya toca entonces la hora de la verdad, como se le dice. Vamos a identificar y definir las necesidades o revelaciones de nuestros posibles usuarios. Debemos definir el problema para diseñar soluciones en forma más precisa, con ideas claras. Existen diversas técnicas para definir el problema. La que utilizaremos es el de punto de vista POP, ¿no? Que en inglés el point of view, ¿no? O punto de vista en español. Para formular un punto de vista debemos considerar la siguiente estructura. Presten atención. La estructura es usuario, necesita, lo vas a poner, aquí ponemos la necesidad del usuario, qué es lo que necesita, ¿no? Y también el por qué necesita esto. Y eso justo es la revelación, ¿ya? El usuario, qué necesita y por qué lo necesita. ¿Listo? Entonces, eso nos va a hacer llegar a un cuadrito ya, ¿no? Ese cuadrito. Por ejemplo, si nuestro desafío estuviese relacionado con los ciudadanos que se preocupan por el cuidado del ambiente, entonces podríamos desarrollar el siguiente punto de vista que ven ustedes ahí, ¿no? En usuarios ponemos, por ejemplo, las familias de Pimentel. ¿Se acuerdan que en el desafío al final decía de la comunidad o de las familias de Pimentel? Ustedes igualito también les he dicho que me delimiten, ¿no? De Amarilis, de Ambo, de Cochamarca, los que vivan en distintos pueblos. Luego se pone necesitan, ¿no? ¿Qué necesitan? Bueno, la necesidad, ¿cuál es? Reciclar el plástico para elaborar juguetes. ¿Por qué lo necesitan? Y ahí viene la revelación, el por qué lo necesitan. Porque quieren cuidar el medio ambiente y generar ingresos económicos en sus hogares.
Listo, ya hemos hecho o hemos aplicado nuestra técnica POP. ¿Ve? Así de facilito es la aplicación de esta técnica. Pero hay que recordar cosas en cuanto a esta técnica. ¿Qué cosas? Primero, se utilizan verbos para redactar las necesidades. Por ejemplo, la necesidad. ¿Qué verbo? Verbo reciclar. Ahí está, ¿ves? Está puesto. Siempre se empieza con un verbo. ¿Ya? Otro, las revelaciones son declaraciones concretas, o sea, estos. ¿Ya? Producto de las inferencias a partir de la información obtenida, la cual nos permitirá pensar en la solución. ¿Ve? Entonces, el por qué, la revelación, el por qué necesitan reciclar, esto tiene que ser en concreto. ¿Por qué lo quieren hacer? Bueno, la familia Pimentel o las familias de Pimentel quieren cuidar el medio ambiente y generar ingresos económicos. Aprovechar para ganar mucho dinero también, ¿no? Bastante dinero. Muy bien, entonces así de fácil tenemos nuestra técnica POP, cómo se aplica. Ustedes también ahora vayan pensando cómo podrían aplicar la técnica POP en su desafío. Listo, continuamos. ¿Qué más viene? Después que hemos aplicado la técnica POP, como ya sabemos, viene la famosa técnica cómo podríamos nosotros. Esta técnica también es bien facilito. Veamos un ejemplo de frente. Ahí está. Este cuadrito nos ayuda a redactar nuestra técnica o aplicar nuestra técnica como podríamos nosotros. Por ejemplo, este cuadrito. Pregunta inicial general. ¿Cómo podríamos nosotros? Así empieza la técnica. ¿Sí? Así se empieza a redactar. Y lo que se quiere es saber, ¿qué se quiere hacer? Bueno, ¿cómo podríamos nosotros que las familias de Pimentel, o sea, los usuarios, y acá tenemos que pensar en la necesidad, reciclen plástico y elaboren juguetes, ¿ya? Y acá, ¿para qué? Y ahí da la revelación, ¿ve? Justo teniendo en cuenta la técnica POP, para cuidar el medio ambiente y generar ingresos económicos en sus hogares. Entonces, se dan cuenta que todo esto por partes que se hizo en la técnica POP, ahora si lo juntamos todo, logramos nuestra, nuestra redacción de la técnica cómo podríamos nosotros. Y ahí está, ¿ve? ¿Cómo podríamos nosotros, acá está, ¿ve? Hacer, acá también, que las familias de Pimentel, ahí está el usuario, reciclen plástico, ahí está, y elaboren juguetes, la necesidad, ¿ve? ¿Qué más? Para cuidar el medio ambiente y generar ingresos económicos en sus hogares, todo lo que corresponde, para cuidar todo eso. Excelente, entonces así redactamos nuestra técnica como podríamos nosotros. Facilito, ¿sí o no? Seguritamente o seguramente ya están entendiendo más claro cómo deberíamos trabajar cada fase. Bien, ahora, una vez que tenemos nuestra pregunta, cómo podríamos nosotros redactado, para la clase que nos toca, ya sea lunes, martes, según qué sección sean, ya van a tener que hacer lo siguiente. Tengan a la mano lo siguiente. 1. Recuerda y anota en tu cuaderno el desafío que me presentaste en la actividad 1, o sea, la semana pasada. Recuérdalo, ya, lo que has hecho está en el grupo de WhatsApp si no te acuerdas, o si no, crea uno buenazo también con el ejemplo que ya sabes, que está en la ficha la semana pasada, y escríbelo en tu cuaderno, ya, porque te voy a pedir en la hora de clases. 2. Vaya viendo cómo aplicar la técnica POP en tu desafío, porque eso también voy a pedir en la interacción de frente, en la hora que nos toca. Ya, después de la asistencia, ¡blum!, arrancamos y voy pidiendo, y de hecho ustedes me van presentando para ver qué cosita les puedo ayudar a mejorar. Tercero, vayan viendo también cómo aplicar la técnica, cómo podríamos. Eso también tenle listo, ¿ya? Ustedes ya han visto ya acá en el video, facilito se redacta. Así que yo sé que ustedes lo van a poder hacer porque son muy inteligentes. Ajá.
Esto entonces, chicos, para la clase, no se olviden. Ahora sí, no te olvides en los videos que vayas a ver, que ahorita estás viendo, al final deja tu comentario diciéndome qué te pareció esta clase, entendiste o no, ¿ya? Y así voy a saber pues que has estado atento a la clase. Ya una apreciación cortita nomás. Además, el día nos toca la clase, registra tu asistencia, ¿ya? No dejes de registrar tu asistencia, es importante para yo poder informar a la dirección. Y ten listo tus desafíos que hemos mencionado en la presentación anterior. Las 3 cosas que he pedido, tenle listo para que ya ese día nada más me manden cuando les pida. En el ratito que les pida, me comienzan a mandar y yo voy a ir revisándoles y ayudándoles. Listo, todo eso entonces para la clase, chicos y chicas. No se olviden, usen mascarilla, no se junten. Nos vemos en la clase. Adiós, cuídense, chao.